Parte D. Señales acústicas y luminosas. Regla 32. La palabra pito significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas reglamentarias y que cumple con las especificaciones del anexo 3 de este reglamento. Anexo 3. Pitos. Frecuencia y alcance audible. La frecuencia fundamental de la señal debería estar comprendida dentro de la gama de 70 a 700 Hz. El alcance audible de la señal de un pito estará determinado por aquellas frecuencias en las que puedan incluirse la frecuencia fundamental y una o más frecuencias armónicas más elevadas que queden dentro de la gama de 180 a 700 Hz. Límites de las frecuencias fundamentales. Con objeto de asegurar una amplia variedad de características de los pitos, la frecuencia fundamental de un pito deberá estar localizada entre los límites siguientes. 1. 70 a 200 Hz es para buques de eslora igual o superior a 200 metros. 2. 130 a 350 Hz para buques de eslora igual o superior a 75 metros, pero inferior a 200 metros. 3. 250 a 700 Hz para buques de eslora inferior a 75 metros. Intensidad de la señal acústica y alcance audible. Todo pito instalado en un buque deberá proporcionar, en la dirección de máxima intensidad de la pitada y a la distancia de 1 metro del pito, un nivel de presión sonora no inferior al valor correspondiente de la tabla. El alcance audible dado en la tabla es de carácter informativo y corresponde aproximadamente a la distancia a que se puede oír un pito sobre un eje delantero con probabilidades del 90%. En condiciones de aire, en calma, a bordo de un buque cuyo nivel de ruido de fondo sea normal en los puestos de escucha. Posición de los pitos. Cuando se vaya a utilizar un pito direccional como único silbato de un buque, deberá instalarse con su intensidad máxima dirigida hacia proa. Los pitos deberán colocarse en la posición más alta posible del buque, con objeto de reducir la interceptación del sonido emitido por la existencia de obstáculos y también para minimizar el riesgo de dañar el oído del personal. El nivel de presión acústica de las propias señales del buque de los puestos de escucha no deberá de ser superior a 110 decibeles, ni exceder en la medida de lo posible de 100 decibeles. Instalación de más de un pito. Si en un buque se instalan pitos con separación entre ellos de más de 100 metros, se tomarán las disposiciones necesarias para que no suenen simultáneamente. Sistema de pitos combinados. Si, debido a la presencia de obstáculos, hay riesgos de que el campo acústico de un pito único o de alguno de los mencionados en el apartado anterior comprenda una zona de nivel de señal considerablemente reducida, se recomienda instalar un sistema de pitos combinados a fin de subsanar tal reducción. Para los efectos de estas reglas, se considera a todo sistema de pitos combinados como un pito único. Los pitos de un sistema combinado estarán separados por una distancia no superior a 100 metros y dispuestos de manera que suenen simultáneamente. La frecuencia de cada pito habrá de diferir en 10 Hz por lo menos de las correspondientes a los demás. Regla 33. Equipo para señales acústicas. A. Los buques de eslora igual o superior a 12 metros irán dotados de un pito y de una campana, y los buques de eslora igual o superior a 100 metros llevarán además un gong, cuyo tono y sonido no pueda confundirse con el de la campana. El pito, la campana y el gong deberán cumplir con las especificaciones del anexo 3 de este reglamento. La campana o el gong, o ambos, podrán ser sustituidos por otro equipo que tenga las mismas características sonoras respectivamente, a condición de que siempre sea posible hacer manualmente las señales sonoras prescritas. B. Los buques de eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar los dispositivos de señales acústicas prescritos en el párrafo A de esta regla, pero si no los llevan, deberán ir dotados de otros medios para hacer las señales acústicas eficientes y eficaces. Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión mecánica en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido por estas reglas,
deberá indicar su maniobra mediante las siguientes señales emitidas con el pito. Una pitada corta para indicar caigo a estribor deberá ser acompañada de una señal luminosa, un destello, caigo a estribor. Dos pitadas cortas para indicar caigo a babor, acompañada de dos señales luminosas, dos destellos, caigo a estribor. Tres pitadas cortas para indicar estoy dando atrás, deberá ser acompañada mediante señales luminosas, tres destellos, estoy dando atrás. La duración de cada destello será de 1 segundo aproximadamente. El intervalo entre destellos será de 1 segundo aproximadamente, y el intervalo entre señales sucesivas no será inferior a 10 segundos. Cuando se lleve la luz utilizada para estas señales, será de una luz blanca, todo horizonte, visible a una distancia mínima de 5 millas, y cumplirá con las especificaciones del anexo 1 del presente reglamento. Cuando dos buques se encuentren a la vista uno del otro en un paso o canal angosto, el buque que pretende alcanzar al otro deberá, en cumplimiento de la regla 9, indicar su intención haciendo las siguientes señales con el pito. Dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar pretendo alcanzarle por la banda de estribor. Dos pitadas largas seguidas de dos cortas para indicar pretendo alcanzarle por su banda de babor. El buque que va a ser alcanzado indicará su conformidad en cumplimiento a la regla 9, haciendo la siguiente señal con el pito. Una pitada larga, una corta, una larga y una corta en este orden. Deberá ser acompañado de destellos luminosos. Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen y por algún motivo alguno de ellos no entienda las acciones o intenciones del otro o tenga dudas sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo menos 5 pitadas cortas y rápidas. Esta señal deberá ser acompañada por una señal luminosa de un mínimo de 5 destellos cortos y rápidos. Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal en donde, por estar obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, harán sonar una pitada larga. Esta señal será contestada con una pitada larga por cualquier buque que se aproxime, que pueda estar dentro del alcance acústico, al otro lado del recodo o detrás de la obstrucción. Regla 35. Señales acústicas en visibilidad reducida. En las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las señales prescritas en esta regla serán de la forma siguiente. A. Un buque de propulsión mecánica con arrancada emitirá una pitada larga a intervalos que no excedan de 2 minutos. B. Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, emitirá intervalos que no excedan de 2 minutos, dos pitadas largas consecutivas, separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambas. C. Los buques sin gobierno o con su capacidad de maniobra restringida, los buques restringidos por su calado, los buques de vela, los buques dedicados a la pesca y todo buque dedicado a remolcar o a empujar otro buque, emitirán a intervalos que no excedan de 2 minutos 3 pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida por 2 cortas en lugar de señales prescritas en los párrafos A o B de esta regla. D. Los buques dedicados a la pesca cuando estén fondeados y los buques con capacidad de maniobra restringida que operen hallándose fondeados emitirán en lugar de señales prescritas en el párrafo G la señal prescrita en el párrafo C de esta regla. E. Un buque remolcado o, si se remolca más de uno, solamente el último del remolque, en caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos 4 pitadas consecutivas, a saber, una pitada larga seguida de 3 cortas. Cuando sea posible, esta señal será inmediatamente después de la señal efectuada por el buque remolcador. F. Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tenga una conexión rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán considerados como un buque de propulsión mecánica y harán las señales prescritas en los párrafos A o B de esta regla. G.
Un buque fondeado dará un repique de campana de unos 5 segundos de duración a intervalos que no excedan de 1 minuto. En un buque de eslora igual o superior a 100 metros se hará sonar la campana en la parte de proa del buque y, además, inmediatamente después del repique de campana se hará sonar el gong rápidamente durante unos 5 segundos en la parte de popa del buque. Todo buque fondeado podrá, además, emitir 3 pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una corta, para señalar su posición y posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime. H. Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario la del gong prescrita en el párrafo G de esta regla y además dará 3 golpes de campana claros y separados inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana. Todo buque varado podrá además emitir una señal del pito apropiada. Y un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las señales mencionadas, pero si no las hace, emitirá otra señal acústica eficaz a intervalos que no excedan de 2 minutos. J. Una embarcación de práctico cuando esté en servicio de practicaje podrá emitir, además de las señales prescritas en los párrafos A, B o G de esta regla, una señal de identificación consistente en 4 pitadas cortas. Regla número 36. Señales para llamar la atención. Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales luminosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las autoridades en cualquier otra de esas reglas, o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro, haciéndolo en forma que no moleste a otros buques. Toda luz que se utilice para llamar la atención de otro buque será de tal índole que no pueda confundirse con ninguna ayuda a la navegación. A los efectos de esta regla, se evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, como las luces estroboscópicas. Y enseguida verán una tabla en la cual aparecerán diversas señales. Regla número 37. Señales de peligro. Cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas en el anexo número 4 de este reglamento. Anexo 4. Señales de peligro. Las señales siguientes utilizadas o exhibidas juntas o por separado indican peligro y necesidad de ayuda. A. Un disparo de cañón u otra señal detonante repetidos a intervalos de 1 minuto aproximadamente. B. Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla. C. Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas lanzadas 1 a 1 y a cortos intervalos. D. Un señal emitido por radiotelegrafía o por cualquier otro sistema de señales consistentes en el grupo. Raya, que significa SOS en el código Morse. E. Una señal emitida por radiotelefonía consiste en la palabra Mayday. F. La señal del peligro NC del Código Internacional de Señales. G. Una señal consiste en una bandera cuadra que tenga encima o debajo de ella una bola u objeto análogo. H. Llamaradas a bordo, como las que producen al arder un barril de brea, petróleo, etc. I. Un cohete bengala con paracaídas o una bengala de mano que produzca una luz roja. J. Una señal fumígena que produzca
una densa humareda de color naranja. K. Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente. I. La señal de alarma radiotelegráfica. M. La señal de alarma radiotelefónica. N. Señales transmitidas por radiobalizadas indicadoras de la posición en caso de emergencia. 2. Está prohibido utilizar o exhibir cualquiera de las señales anteriores, salvo para indicar peligro y necesidad de ayuda, y utilizar cualquier señal que pueda confundirse con las anteriores. Se recuerdan las secciones correspondientes del Código Internacional de Señales, del Manual de Búsqueda y Salvamento para los buques mercantes y de las siguientes señales: un trozo de lona de color naranja con un cuadro negro y un círculo u otro símbolo pertinente para identificación desde el aire, una marca o una marca colorante del agua. Regla 38 del Reglamento Internacional para prevenir abordajes. La regla 38 nos habla siempre que cumplan con los requisitos del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en el mar, los buques cuya quilla haya sido puesta o se encuentra en una fase análoga de construcción antes de la entrada en vigor del presente reglamento quedarán exentos del cumplimiento de este en las siguientes condiciones. A. La instalación de luces con alcances prescritos en la regla 22 hasta 4 años después de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento. B. Hasta 4 años después de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento. C. El cambio de emplazamiento de las luces como consecuencia de la conversión de las medidas del sistema imperial al métrico y de redondear las medidas, excepción permanente. Y el cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora inferior a 150 metros como consecuencia de las especificaciones de la sección 3 del anexo 1 del presente reglamento, excepción permanente. 2. El cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora igual o superior a 150 metros como consecuencia de las especificaciones de la sección 3, anexo 1. E. El cambio de emplazamiento de las luces de tope como consecuencia de las especificaciones de la sección 2. Hasta 9 años después de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento. F. Hasta 9 años después de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, el cambio de emplazamiento de las luces de costado como consecuencia de las especificaciones de las secciones 2, G y 3b del anexo 1. G. Las especificaciones de las señales acústicas prescritas en el anexo 2. H. El cambio de emplazamiento de las luces todo horizonte como consecuencia de lo especificado en la sección 9b del anexo 1, excepción permanente.